Padre Amor, mi encuentro con el diablo. Continuación. Pero parece que todos los medios, como si fuese un veneno que gota a gota es absorbido por la gente, pretende que ya no se crea en los hombres de la Iglesia. Muchas veces se oye decir, yo creo en Dios, pero no creo en los hombres de la Iglesia. Exacto, lamentable. Han salido algunos libritos, aunque siempre con poco éxito. Tengo algunos aquí sobre la mesa de biografías de sacerdotes de nuestro tiempo que han vivido santamente, que se comprometieron al servicio de los pobres, de la gente pobre, que se entregaron por Jesucristo. Llevan a Cristo a pobres y ricos. Hay muchos, pero muchos. Sin embargo, la gran prensa, los grandes libros, los grandes diarios, no hablan de ello. Si acaso una pequeña noticia cuando muere don Giussani, una noticia de 4 líneas y no se habla más. Cuando hay personas, y tenemos muchas, incluso todavía vivas, que son dignísimas de su sacerdocio. Y diría que son la mayoría, que son ese bosque que crece. Yo espero que este bosque crezca a pesar de no hacer ruido alguno en comparación con el gran ruido que hace algún árbol que cae. Muchas veces puede verse que los católicos tienen miedo de hablar de lo que hacen, de hacer ver a los demás las obras de bien que realizan. Exacto. Y es aquello contra lo cual hoy se está combatiendo más. Los católicos temerosos que tienen miedo de dejarse ver como católicos. ¿Por qué? Por el ambiente que frecuentan. Veo también a los niños. El ambiente escolar que frecuentan es contrario a Dios, contrario a la Iglesia. Entonces, aunque son católicos practicantes, lo mantienen escondido, no lo dejan traslucir. ¿Por qué actúan de ese modo? Es una cobardía, digamos también, es ir contra el Evangelio, porque el Evangelio es muy claro también en este punto, cuando Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, y agrega, no a los que se esconden, sino a los que abiertamente me confiesan a mí, a Jesucristo. Los reconoceré delante de los ángeles de Dios, es decir, que el Señor nos alienta. Pero pensemos cómo fueron los primeros siglos de la Iglesia, cuando 12 apóstoles, pongamos también a Matías en el puesto de Judas, o si queremos, pongamos también a Pablo como 13º apóstol, como suele hacerse generalmente. Iban abiertamente contra el mundo pagano, abiertamente, y no tuvieron miedo de morir mártires. Así pues, hoy hace falta de nuevo valentía, que los católicos sean abiertos en pronunciarse por lo que son en los ambientes de trabajo, de escuela, en todos los ambientes que frecuentan. En cambio, parece casi que también los 4 parlamentarios que hay se avergüenzan de presentarse como católicos. También ellos se avergüenzan. También en el Parlamento, también allí habría mucho que decir. Así es, lamentablemente nos encontramos en un periodo en que existe esta mentalidad de temor de que a uno lo vean como católico. Y a este respecto, permitidme por lo menos un chasquido. Especialmente, hace años el catolicismo era muy ferviente entre nosotros, en particular en la Alta Italia, en el Alto Véneto. Figurémonos en medio del cuerpo de los alpinos. Los capellanes de los alpinos eran las verdaderas autoridades que los mandaban. Uno de estos tiroleses va en una ocasión de viaje a Trento. Entra en un restaurante de esos de segunda, pequeños, lleno de gente. Ve una mesa vacía. Va a sentarse y se hace una gran señal de la cruz. Cerca de él había unos jóvenes que comenzaron a reír. Uno de ellos se sintió con coraje y le dijo, «Discúlpame, ¿todos en tu casa hacen eso antes de las comidas?» Y el tirolés le respondió, «No, no,
En mi casa tengo un cerdo y un asno que nunca se hacen el signo de la cruz antes de las comidas. He aquí como uno confesó de forma abierta y atrevida su fe. Hoy hace falta gente así. El padre Alberioni dijo en su intuición carismática: hay que oponer la prensa a la prensa. ¿Podemos hacer consideraciones a partir de esta frase? ¿Oponer al mal el bien? Pero tengamos presente todo el desarrollo del pensamiento del padre Alberioni. En su tiempo, cuando él comenzó, dominaba la prensa, no había otra cosa. Él decía entonces: el párroco predica en la iglesia a los que acuden a ella, ¿y todos los que se quedan en su casa? Entonces se trataba de llegar con la prensa, porque la prensa llega al interior de las casas. Tenemos, y lo hacen todavía sobre todo las hijas de San Pablo, personas que iban casa por casa a llevar libros buenos, a llevar la buena prensa. También yo he ido casa por casa, he predicado semanas del Evangelio en las que siempre se iba después a todas las casas a ofrecer el Evangelio, porque dominaba la prensa. Pero notemos que el pensamiento del padre Alberioni se abrió de inmediato a todas las nuevas posibilidades. Y se abrió mucho. Voy a indicar incluso una apertura que no se conoce. Cuando en Italia no existía aún la televisión, puesto que la implantación de la televisión costaba muchísimo por todos los reproductores que se necesitaban, y el Estado italiano no se sentía en condiciones de lanzar la televisión. Él se había ofrecido a iniciar la televisión en Italia de su propio bolsillo. No sé cómo lo habría hecho, pero era un santo. Y, como hemos visto que, de manera verdaderamente extraordinaria, construyó este santuario de la Reina de los Apóstoles, también estaba en condiciones de hacer aquello, y tenía razón. Todos los medios de comunicación social, y cómo se preocupaba de San Paolo Fil, porque veía la importancia del cine. Vaya si se preocupaba, y agregaba: también tenemos que utilizar todos los otros medios modernos que saldrán. De todos ellos tenemos que hacer uso, porque son todos instrumentos de apostolado. No hay que olvidar que, cuando él decía estas cosas, era un verdadero pionero. Por ejemplo, él no logró obtener el reconocimiento de la Sociedad San Pablo, el reconocimiento religioso, porque se le decía que el de la prensa no era un apostolado. No, la prensa no es un apostolado. Esto le decían en la cara, y él tuvo que librar esa batalla diciendo claramente: yo este diario lo llevo a todas las casas. Él había sido nombrado de inmediato director del periódico Gaceta de Alba, y así había comenzado. Se trataba de un periódico diocesano, pero que en una diócesis pequeña como Alba estaba muy difundido y todavía hoy tiene una buena difusión por ser un periódico diocesano. Decía pues: yo este diario lo llevo a todas las casas, mientras que no toda la gente va a la iglesia. Con la prensa llego a donde no llega la palabra. Por tanto, quiere decir que, así como se puede predicar con la palabra, se puede predicar también con la prensa. Tuvo que luchar para que esto fuera reconocido, y tanto que en un famoso encuentro que siguió siendo célebre entre nosotros, también yo estaba presente. Todos nosotros, los de la Sociedad San Pablo, estábamos en una de las salas del Vaticano. Estaba también presente Pablo VI, que entregó una medalla de reconocimiento particular al padre Alberioni, y dijo estas palabras: el padre Alberioni ha dado a la Iglesia nuevos medios para poder predicar, justamente porque insistió en que entonces solo estaba la buena prensa, pero después comenzó el cine, cuando comenzaron los otros medios.
Él quería que nos dedicáramos también a todos los medios más modernos. Yo diría que, desde este punto de vista, nos hemos quedado retrasados respecto de nosotros mismos y no hemos sido fieles seguidores del padre Alberioni. Y esto lo predico, lo digo y no me canso de repetirlo y de demostrarlo, también con los hechos. Por eso mismo, mientras que con el padre Alberioni las casas aumentaban, había un surgimiento en las naciones en las que no estábamos. Crecían nuestros apostolados, ahora se cierran una tras otra, porque no hemos sido fieles al carisma del fundador. Y vaya que el padre Alberioni percibía este problema y entendía que, con el avance del tiempo, los medios serían cada vez más, pero el primero que comenzó fue la radio. Recuerdo que cuando yo era niño, para decir que una familia era rica se decía, tiene incluso la radio. Ahora la tienen todos los chiquillos. Tienen radios pequeñas, tienen también los teléfonos y tienen internet muchas veces. De todos modos, él comprendió de inmediato que estos medios de difusión tenían una importancia enorme. Él participó en películas cinematográficas, participó en películas hechas en San Paulo, en entrevistas públicas realizadas por diarios no católicos, y aceptó ser entrevistado justamente para poder llegar a donde pensó que no habría llegado de otro modo. Recuerdo a un obispo francés que escribió un artículo muy apropiado, muy verdadero sobre la fe, en un periódico que en Francia era considerado pornográfico. Varios obispos se lo reprocharon y él respondió: si yo quiero llegar a hablar a esa gente que no viene a la iglesia, pero que lee esos periódicos, tengo que escribir en su periódico y no preocuparme de si su periódico tiene cosas que no me van, que son contrarias a la fe. Hacedme una crítica sobre las cosas que he escrito y aceptaré vuestras críticas. Pero si veis que lo que he escrito era apropiado, he hecho bien en servirme de este periódico que no llega a las manos de los católicos practicantes, sino de la gente que está lejos de la iglesia. Diría que estos son los criterios con los cuales también el padre Alberioni quería difundir la palabra de Dios, llegar a todos, a todos, a todos, porque es el Evangelio el que nos dice: id al mundo entero, predicad el Evangelio a todos los hombres y bautizadlos, etc. Mateo 28:19. Por eso decimos que la respuesta a la crisis de la Iglesia consiste en que la gente, es decir, los católicos, se den cuenta de que deben ser siempre apóstoles, que utilicen todos los medios y todas las ocasiones para dar testimonio de su fe. Esto es verdad, porque tenemos que reconocer también que el mundo católico se ha visto influenciado por la inmoralidad que ha venido de los instrumentos modernos. Cuando nació la televisión, yo estaba en lo del Padre Pío. El Padre Pío estaba furioso. Nosotros le decíamos: pero Padre Pío, es un invento maravilloso, un invento que puede hacer mucho bien. Pero él nos decía: lo sé, pero veréis qué mal hará, porque veréis cómo se la utilizará también, cómo se la utilizará. Y lo mismo el cine. Nosotros no conocíamos el cine venido de Estados Unidos. Nosotros no conocíamos estas costumbres de Hollywood, de tener actrices que tienen 4 o 5 maridos, y los actores que tienen 6 o 7 mujeres. No conocíamos estas cosas, las hemos aprendido de allí. Decimos, pues, que en la decadencia del catolicismo en nuestras naciones católicas ha influido también mucho la inmoralidad que vino a través del mal uso, debo decir, del mal uso de los instrumentos de comunicación social. Y también ahora la juventud se arruina porque ya no les forman en casa la mamá y el papá, sino que son educados por la televisión e internet. Estos son los canales de educación que tienen nuestra juventud. En Italia,
Para mencionar el caso, antes la juventud era educada de manera católica, hoy ya no. Y cuando vas a la iglesia, también yo tengo una iglesia a donde voy todos los meses, se llena, porque cada vez que voy doy un mensaje sobre Medjugorje. Los jóvenes son pocos. Veo en el rostro la edad de la gente, y varias veces he sido invitado a dar conferencias, sermones en iglesias que estaban atiborradas de gente, pero jóvenes no había. Miro la edad de las personas y vaya, porque los jóvenes son educados a través de estos instrumentos y se forman así mentalidades erróneas. Esta es la razón por la cual hace falta la nueva evangelización. Juan Pablo II, cuando vivió la tragedia del atentado, decidió consagrar el mundo al corazón inmaculado de la Virgen. Lo hizo por primera vez en Fátima el 13 de mayo de 1982 y por segunda vez en Roma el 25 de marzo de 1984 en la Basílica de Santa María Maggiore. Lo que él hizo fue probablemente una forma de defensa de la humanidad frente a las amenazas del mal y del demonio. ¿Qué dice usted al respecto? Él lo hizo en Fátima, cuando estaba enfermo después de las heridas recibidas. Y yo lo seguí muy bien, porque yo soy un enamorado de Fátima. Después lo hizo otra vez en Santa María Maggiore. Pero Lucía quería lo siguiente. La Virgen quiere que se haga al mismo tiempo en todo el mundo, pronunciada por el Papa y junto con él por todos los obispos del mundo. Tanto que Juan Pablo II había enviado anticipadamente a todos los obispos la fórmula de consagración diciéndoles: hacedla vosotros el 24 de marzo. Nótese que era la víspera del 25 de marzo, la Anunciación, fiesta mariana de la Anunciación, que ese año de 1984 caía en domingo, por tanto en un día favorable, que yo la haré el 25 en la plaza de San Pedro, pero muchos obispos no la hicieron. Cuánto luchó el Papa para poder pronunciar lo que quería la Virgen, nombrar a Rusia, porque tenía todo en contra. Pero si nombraba a Rusia, si consagraba a Rusia, se ofendía el patriarca de Moscú, se ofendían todos los ortodoxos. Le pusieron las cosas tan difíciles que no se atrevió a pronunciar el nombre de Rusia. Pero sufrió, porque él quería. ¿Cómo sufrió por eso? Y en la práctica supo salir adelante cuando consagró a todas las naciones. Consagró todas las naciones al corazón inmaculado de María. Yo estaba en primera fila en 1984, cuando hizo la consagración del mundo. Si extendía la mano lo tocaba, porque era secretario de ese comité, y después fuimos recibidos de inmediato por él, que improvisó una frase que no estaba. Sobre todo, te consagramos a aquellas naciones, cuya congregación tú misma has pedido. Hubo teólogos que dijeron, no, la consagración solo se hace a Dios. Hay que hablar de un confiarse a ella. Entonces él agregó las dos expresiones, te confío y consagro, confío y consagro. No hubo ningún teólogo, y hay teólogos marianos, que le dijese, son dos cosas completamente distintas. La Virgen pidió la consagración, consagración. De todos modos, sufrió, lloró por no haber podido decir aquella palabra que quería, Rusia, Rusia, en fin. Y creo que uno de los motivos por los cuales Juan Pablo II no quiso hacerla exactamente en los mínimos detalles como quería la Virgen, a la vez con todos los obispos del mundo, es porque había comprendido que muchos obispos no estaban de acuerdo con él. Créeme, Juan Pablo II tuvo que luchar mucho con los que no estaban de acuerdo con él. Aquí agradezco al Señor que me dio en el pasado una gracia que considero la más grande de mi vida como joven sacerdote.
Él me inspiró mediante la sugerencia de un sacerdote hermano de comunidad de feliz memoria, de quien seguramente habéis oído hablar, el padre Lanera. ¿Por qué no piensas, me dijo, en la consagración de Italia al corazón inmaculado de María que nunca se ha hecho? Porque en la época de las consagraciones, siglo XVII, etc., cuando se consagraron Francia, Polonia, Portugal, etc., Italia no estaba aún unificada. Sí, pienso en ello. Entonces partió de mí. Escribí a un cardenal amigo que entonces estaba en auge. Era el cardenal de Bolonia, el cardenal Lercaro, y tengo todas las cartas que relatan minuciosamente cómo se dio la consagración de Italia. Me mandó una carta de agradecimiento por haberle hecho esa sugerencia. Después, yo quise que se hiciese en una cierta ocasión, y él me dijo, no sé, mira, es mejor que antes la hagamos aprobar por la CEI, Conferencia Episcopal Italiana. Entonces la CEI no era como hoy todos los obispos de Italia, eran solo 20 obispos, los de las regiones de las cuales yo conocía, a 6 o 7, por lo que los abordé uno por uno para que aceptaran. Así Lercaro hizo aprobar la consagración. Lo nombraron de inmediato presidente para preparar la consagración de Italia. Eran pocos meses, corría el mes de noviembre y solo se tenía hasta septiembre del año siguiente, porque ya habían decidido hacerla en ocasión del Congreso Mariano Nacional. La mayor manifestación se hace entonces. Siendo el presidente naturalmente, me nombró secretario. Yo lo hice todo. Hice circular en avión a la Virgen de Fátima, a fin de que se la viera. Había poco tiempo. La hice llegar a todas las capitales de provincia, en helicóptero naturalmente. La hice ir también a lo del Padre Pío, que estaba enfermo en esos días y se curó. Puedo decir que tuve la idea y la realicé. Era el secretario. Con Lercano nos escribíamos, pero no nos vimos más aparte de algún encuentro casual, pues él tenía otras cosas que hacer, me dijo, hazlo tú, hazlo tú. Durante el Congreso Eucarístico el cardenal delegado del Papa consagró Italia al corazón inmaculado de María, después de que en todas las capitales de provincia había sido consagrada por los obispos, por lo cual no fue un acto aislado, no había tiempo, se contaba con pocos meses y había que hacerla circular por un centenar de lugares. Por eso hicimos todo en helicóptero. Es la gracia más grande que me ha dado la Virgen. ¿Cómo puede la Iglesia de hoy defenderse de todos estos peligros, de las amenazas del demonio, para encontrar un camino de salvación?